Durante nuestras vacaciones en un crucero familiar, ¿dejaron a mi hija esperando sola durante 3 largas horas bajo el sol abrasador? Mientras el resto se fue de excursión sin avisarle. Fingieron que no era importante, pero cuando ella me miró a los ojos y preguntó si cumpliría lo que le había prometido, supe exactamente qué debía hacer. Para la hora de la cena, toda la familia entró en un estado de pánico absoluto. La encontramos parada al borde del muelle, con una toalla entre las manos y las gafas de natación colgando de una muñeca, como si hubiera olvidado que aún las tenía puestas. No estaba llorando, y eso lo hacía aún más doloroso. Fue mi esposo, Andrés, quien la vio primero. Elena, al escuchar su voz, levantó la vista. No hubo una carrera para abrazarlo, ni gritos de alivio. Solo asintió con la cabeza, como si confirmara algo que ya sabía. Habíamos regresado y ella seguía sola. Nos acercamos despacio, sin tener del todo claro lo que estábamos presenciando. El sol caía con fuerza ese día. Tenía las mejillas enrojecidas y el cabello pegado a la frente, hecho un enredo. Era evidente que llevaba allí bastante tiempo. ¿Dónde está todo el mundo?, pregunté. ¿Se fueron?, respondió. No entendí de inmediato. ¿Ya se habían ido? Me dejaron. Se fueron sin mí, dijo con una voz tranquila, como si lo hubiera ensayado 1000 veces durante la espera. ¿Le dieron tu lugar a alguien más?, preguntó Andrés. Elena asintió. Mateo hizo un escándalo. Yo quería ir. La tía Carolina le dio mi lugar y me pidió que fuera la madura. Carolina es mi hermana. Su hijo Mateo tiene 9 años. Elena tiene 11 y llevaba semanas emocionada por ese paseo. Snorkel, saltos desde las rocas, paseos en bote. No hablaba de otra cosa. Dijo que podía quedarme leyendo o usando el teléfono, agregó. Pero se me acabó la batería, así que solo esperé. La miré. Tenía el sol de frente, la toalla rodeándole los hombros, haciendo un gran esfuerzo por parecer fuerte. Sus labios estaban resecos, sus brazos, quemados por el sol. La coleta le había caído por la espalda como si se hubiera rendido. Estaba claro que llevaba ahí mucho tiempo. Andrés no dijo nada. Solo se paró a mi lado, con la mandíbula apretada como hace cuando intenta contenerse para no romper algo. Ni siquiera me lo preguntó, murmuró Elena. Solo me dijo que debía entenderlo. Se hizo un silencio. Luego me miró. No había rabia, ni siquiera tristeza, solo agotamiento. ¿Esto cuenta?, preguntó. ¿Vas a cumplir lo que prometiste? Sí, le dije. Lo haré. Elena sonrió levemente. Bien. 3 horas después, el grupo familiar estalló en mensajes. Y para la cena, todos gritaban, completamente en crisis. La gente habla de la adopción como si fuera solo llenar un formulario, como si se tratara de tomar una decisión, enviar una solicitud y, un día, simplemente recoger a un niño y formar una familia. No fue así para nosotras. Pasé 4 años intentando quedar embarazada. 4 años de vitaminas, pruebas de ovulación, ilusiones discretas. 4 años sentada en salas de espera, con una mano sobre el vientre, como si pudiera hacer que funcionara por pura voluntad. Probamos todo, menos rendirnos. Alrededor del 2.º año, empecé a tener sueños recurrentes en los que ya era madre. No embarazada, solo madre. A veces la niña en el sueño era una bebé, a veces mayor. A veces se parecía a mí, otras no. Pero siempre me llamaba mamá, como si fuera lo más natural del mundo. Me despertaba llorando. Y volvía a intentarlo. Para el 4.º año, estábamos en la oficina de una trabajadora social, hablando sobre acogimiento con posibilidad de adopción. Nos advirtió que no sería fácil, que podría llevar tiempo, que nada estaba garantizado. Asentimos, fingiendo entender, pero no lo comprendíamos de verdad. Y entonces llegó Elena. Tenía 6 años cuando llegó a casa. Ojos oscuros, rizos apretados, los brazos cruzados como si intentara retener algo. La primera noche no habló, ni siquiera cuando le ofrecí helado. Me miró como si ya supiera que la decepcionaría. Vino de un pasado difícil. No contaré su historia, no me corresponde, pero diré esto. Tenía todas las razones del mundo para no confiar en nadie. Por las noches la escuchaba llorar bajito, no con dramatismo, sino de esa manera en la que los niños lo hacen cuando no quieren molestar a nadie. Me sentaba afuera de su puerta y le susurraba que estaba a salvo, que podía tomarse todo el tiempo que necesitara. Pasaron meses antes de que me llamara de alguna forma. Cuando por fin dijo mamá, lo hizo como si pusiera a prueba el terreno. Fingí no haberla escuchado. Solo sonreí mientras lavaba los platos y después me encerré en el baño a llorar durante 10 minutos. A Andrés le tomó más tiempo ganarse su confianza. Ella se mostraba cautelosa con él, pero él jamás la presionó. Solo se hacía presente, cada día, se sentaba en el suelo mientras ella dibujaba. La dejaba ayudarle a reparar cosas que en realidad no necesitaban arreglo. Cada mañana le extendía la mano y dejaba que fuera ella quien decidiera si quería tomarla o no, y un día lo hizo. Una tarde, mientras él cambiaba un foco, Elena se acercó por detrás y le dijo: «Ten cuidado, papá». Él dejó caer el foco al suelo. Ambos fingimos que había sido sin querer. No sabíamos si podríamos quedarnos con ella. Esa fue la parte más difícil.
Cada cita en el juzgado era como contener la respiración. Cada llamada de su trabajadora social me aceleraba el corazón. Siempre quise amarla para siempre, pero me aterraba imaginar que algún día alguien pudiera quitármela. Y entonces llegó ese día. El juez dio su aprobación. Todos los documentos estaban en orden, firmados, archivados. La trabajadora social nos abrazó y me llamó mamá, como si siempre lo hubiera sido. Elena era oficialmente nuestra hija. Para celebrarlo, fuimos a tomar helado. Eligió todos los sabores y coberturas que quiso, incluso las más extrañas que no combinaban entre sí. Sonrió todo el tiempo. Jamás olvidaremos lo que costó llegar a ese momento. Quizás por eso duele tanto cuando la gente actúa como si ella fuera la afortunada de tenernos. Como si le hubiéramos hecho un favor al adoptarla, como si fuéramos héroes por amar a nuestra propia hija. Pero la verdad es que los afortunados somos nosotros. Cada día lo sentimos, lo sabemos. Sin embargo, no todo el mundo la ve con los mismos ojos. Y fue ahí donde comenzaron las grietas. La primera vez que lo noté fue unos meses después de que se formalizara la adopción, durante la cena de Acción de Gracias en casa de mi hermana Carolina. Toda la familia estaba reunida. Había pavo, relleno y los habituales comentarios pasivo-agresivos de mi madre sobre los postres. Los niños corrían por toda la casa con camisetas iguales que Carolina había mandado hacer por internet. Cada una tenía el nombre del niño en letras doradas. Menos Elena. Ella llevaba un simple suéter rosa. Cuando preguntó si tal vez el suyo se había extraviado, Carolina se rió y dijo: «Pensé que no querrías uno. Tú eres más callada». Estuve a punto de decir algo, pero mi madre me lanzó esa mirada, la que significa, no arruines la reunión. Así que me callé. Me convencí de que no era gran cosa. Me prometí que la próxima vez hablaría. Pero la próxima vez llegó, y después otra, y otra más. El mensaje del grupo familiar sobre la reunión anual le llegó a todos, menos a mí. El vídeo navideño tenía fotos de todos los sobrinos, incluso de los que apenas conocíamos, menos de Elena. En una fiesta infantil, todos los niños recibieron bolsitas con juguetes y dulces. La de Elena tenía un crayón roto, un bolígrafo y un caramelo de menta envuelto. Carolina solo dijo: «Es que ya es más grande. Los otros aún disfrutan eso». Elena tenía 9 años. Incluso cuando ella intentaba acercarse, era evidente que la mantenían a distancia. Los demás primos se reunían en pequeños grupos, riéndose y compartiendo confidencias. Elena se quedaba al margen, sujetando su vaso o su plato como si con eso pudiera ganarse una invitación. A veces me buscaba con la mirada y me sonreía, como diciendo que todo estaba bien. Otras veces, ni siquiera eso. Andrés y yo hablábamos de eso por las noches, en voz baja, después de que ella se dormía. Al principio pensábamos que quizá estábamos exagerando, que solo era una dinámica familiar extraña. Pero todo cambió la noche en que Elena nos preguntó si solo estaba de paso en nuestras vidas. Si esto era un tipo de prueba que aún no le habíamos contado. Le pregunté qué quería decir y me respondió: «Creo que ellos no me consideran parte real de la familia». En ese instante dejé de justificarlo. Esa misma noche, Andrés la miró a los ojos y le dijo algo que debimos decirle mucho antes: «Si vuelven a hacerte sentir menos, nos vamos. No más segundas oportunidades. No necesitamos su aprobación para cuidarte». Elena no lloró, solo asintió y dijo: «Bien». Cuando surgió la oportunidad del crucero, dudé. Era un viaje importante. 5 días compartiendo camarotes, comidas, actividades con los primos. No quería que la lastimaran otra vez, pero ella estaba emocionada. Preguntaba una y otra vez si podía llevar su cámara, si habría buceo. Si tal vez esta vez los demás la conocerían mejor. Decía: «Esta vez será distinto». Empacó con días de anticipación, eligió sus gafas de buceo, practicó sus saltos a la piscina. «Creo que esta vez les voy a caer bien», repetía. La mañana de la excursión, todos nos reunimos para desayunar. Había 2 opciones, una tranquila y escénica y otra más aventurera. Elena eligió la aventurera, igual que los demás niños, igual que Carolina y varios adultos. Andrés y yo optamos por la excursión más calmada. Le dimos un beso de despedida, le recordamos que usara protector solar y le dijimos que se divirtiera. «Lo haré», respondió, feliz de participar sin nosotros, feliz de sentirse parte del grupo. Y entonces la dejaron atrás. Le dijeron que no había lugar, que Mateo quería ir y que como era menor, debía entender. La dejaron sola en el muelle, con su toalla, sus gafas y un teléfono con poca batería. Esperó 3 horas. Cuando la encontramos, no lloraba, no reclamaba, solo me miró y me preguntó si eso contaba. Y sí, contaba, todo lo que había soportado, todo lo que habíamos minimizado, todo lo que pensábamos que era capaz de aguantar. Todo llegó a su punto máximo allí, junto al agua. Y cuando me preguntó: «¿Vas a hacer lo que prometiste?», le dije: «Sí», sin titubeos, sin buscar alternativas más suaves, sin volver a ser la que perdona todo. 3 horas después, el grupo de WhatsApp explotó. Y para la hora de la cena, la familia ya estaba en modo crisis. No regresamos al barco. Caminamos con Elena hasta un hotel que quedaba pasando el paseo marítimo.
Reservamos una habitación y no dijimos una palabra en el ascensor. Se quitó la toalla como si pesara una tonelada. Tenía los brazos rojos por el sol. La ayudé a enjuagarse en la ducha y le pasé una camiseta grande de Andrés. Él pidió 3 malteadas y 2 canastas de papas fritas por servicio a la habitación. Elena se bebió la suya de un solo trago y se quedó dormida en la cama sin preguntar qué vendría después. Para cuando cerró los ojos, Andrés ya había cancelado los días restantes del crucero. Perdimos el dinero. No importó. Esa noche, vimos un folleto en el vestíbulo del hotel sobre un tour privado de snorkel, justo como el que ella se había perdido. Salía a la mañana siguiente. Andrés lo reservó para los 3. Cuando le contamos al despertar, sonrió. Nadie de la familia nos escribió directamente. Solo mensajes vagos en el chat grupal. ¿Dónde estaban? ¿Todo bien? Los estuvimos buscando en la cena. No respondimos. Y ahí comenzó el caos. Al principio fue solo Carolina quien mostró preocupación. Oye, ¿no iban a encargarse ustedes del registro para la actividad con delfines mañana? ¿Alguien puede explicarme qué está pasando? ¿Dónde está Laura? Después se sumó mi madre. Habíamos organizado todo al detalle. Esto está siendo una carga para Carolina. ¿Pueden llamarlos, por favor? Y entonces, silencio. Como si de pronto todos se dieran cuenta de algo que no querían admitir. Andrés y yo estábamos sentados al borde de la cama del hotel mientras Elena sumergía galletas en su vaso de leche, ajena a la tormenta que se avecinaba. Fue entonces cuando el teléfono de Andrés vibró con una serie interminable de notificaciones. 12 llamadas perdidas en apenas 10 minutos. Primero mi madre, luego mi hermana, después Carolina, y otra vez mi madre. Después llegaron los mensajes de los primos. ¿Es cierto que Laura y Andrés se fueron? ¿En serio? ¿Y ahora qué hacemos con la salida de snorkel del jueves? Necesitábamos su firma. Entonces uno de los padres dejó caer la bomba. Sin 2 acompañantes adicionales, los niños no pueden ir al parque acuático. Literalmente no podemos ir. El grupo de chat se volvió un hervidero de frustración en tiempo real. ¿Y quién cuida a los más pequeños ahora? ¿Qué pasa con el reembolso del paquete grupal? Mis hijos están llorando. Llevaban todo el año esperando esto. Y finalmente, el mensaje más hiriente vino de Carolina. Han arruinado todo el viaje. Fue ese comentario el que hizo reír a Andrés. Una risa apagada, baja, de esas que brotan cuando ya no hace falta explicar nada. Porque alguien, sin querer, acaba de demostrar tu punto. No respondimos. A la mañana siguiente, vimos en el grupo del crucero unas fotos borrosas. La mitad de los niños, vestidos con ropa de calle, esperando frente al cartel del parque de tirolesas. No pudieron entrar. Según un mensaje de uno de los empleados, el número de adultos no alcanzaba. Las normas eran claras. Carolina trató de negociar, pero el personal fue tajante. No es seguro. No podemos permitirles el acceso. Y no hay reembolsos. A media tarde, Carolina empezó a escribirnos de forma insistente. Ya no es un juego. Tienen que compensar el daño. Al menos paguen por la actividad que dejaron colgada. La gente está furiosa. Seguimos sin responder. Andrés activó el modo avión en su teléfono. Elena, ajena a todo, preguntó si podíamos salir a comprar raspaditos de hielo. Esa misma noche, recibimos un mensaje tranquilo de Melissa, la esposa de mi primo. Decía, vi lo que ocurrió. No sé todos los detalles, pero algo no se sintió justo. Fue la primera vez que entendí que no estábamos solas en esto. No habíamos dicho nada, ni explicado, ni intentado justificar nada. Pero el silencio ya no servía de escudo. Lo notaba. La gente empezaba a preguntarse qué había pasado en realidad. Aún así, Carolina ya estaba manipulando el relato. Había empezado antes, y eso le dio ventaja. Para cuando el crucero terminó, la tensión era evidente. Pero no sabíamos hasta dónde llegaría. 3 días después de regresar, Carolina nos envió un correo extenso con el asunto. Lo que le hicieron a esta familia era como una mezcla entre carta de ruptura y reclamo financiero al borde de un colapso. Nos acusaba de haber destruido las vacaciones. Decía que nuestra actitud había causado la cancelación de actividades, que debíamos asumir los costos por los contratiempos y que lo correcto era reembolsar al grupo. Adjuntó una hoja de cálculo. Había partidas individuales, nado con delfines, la cena grupal que se canceló. Un paquete completo de parque de aventuras que, según ella, solo existía porque todos accedimos a colaborar. Incluso había una sección titulada Costo emocional. Y no estoy bromeando. Nuestros padres la apoyaron. Esa misma noche, mi madre me escribió, esto se está saliendo de control. Solo paga tu parte y termina con esto. 2 minutos después, otro mensaje. Hazlo por los niños. Ah, claro, los niños. Los que supuestamente dejamos atrás por proteger a nuestra hija. Seguimos sin responder. Aún no. Y entonces llegó la etapa pública. Carolina empezó a contactarse con el resto de la familia extendida, no solo con los del crucero. En el grupo familiar grande, publicó un mensaje sobre lo devastada que se sentía. Dijo que nuestro comportamiento la había tomado por sorpresa.
Afirmó que nos fuimos del crucero por un simple malentendido con los asientos y que nos negamos a dialogar como adultos, que la humillamos delante de sus hijos. Terminó diciendo, algunas personas prefieren destrozar a su familia antes que admitir que se equivocaron. No dije nada. Tampoco lo hizo Andrés. Durante un día entero, sentimos que quizá nos habíamos equivocado. Nadie salió a defendernos. Algunos familiares abandonaron el grupo en silencio. Otros publicaron mensajes vagos como la familia es complicada o mejor no discutir. Elena también notó el silencio. No dijo una palabra, pero la vi revisar mi teléfono un par de veces, como si estuviera observando al mundo inclinarse lentamente ante sus ojos. Fue entonces cuando Andrés decidió escribir. No respondió en el grupo, sino que envió un único mensaje dirigido a Carolina y copiado a todos los que ella había incluido en la conversación. El mensaje decía, pagamos por cada actividad en la que participamos, incluso por aquellas en las que ni siquiera se nos permitió estar. Entre ellas, la que le negaste a nuestra hija, después de que la había esperado con ilusión durante semanas. Nos fuimos porque una vez más dejaste claro que ella no era importante para ti. Si eso arruinó tus planes, no es nuestro problema. Es la consecuencia de tus decisiones. Sin emojis, sin despedidas. Solo eso. Creímos que con eso cerrábamos el tema. Pero en realidad, fue el inicio de todo. Unas horas después, recibí un mensaje privado de Melissa, la esposa de uno de mis primos. Hasta ese momento, había guardado silencio. Quería decírtelo en privado, me escribió. Yo vi lo que pasó esa mañana. Elena estaba sola, quieta, y Mateo iba gritando que le había quitado su lugar. Me sentí horrible. Lamento no haber dicho nada. Poco después, llegó otro mensaje, esta vez de Raquel, una de las madres del grupo. Mi hija me preguntó por qué Elena no pudo ir. Me dijo que Carolina les explicó que ella no era una verdadera prima. Lo siento, no sabía que esto venía desde hace tanto tiempo. Y así empezó a crecer. Primero tímidamente, luego más fuerte. Algunos se animaron a compartir lo que recordaban. Alguien mencionó que una vez escuchó a Carolina bromear durante la cena diciendo que Elena era solo la hija extra de Andrés. Otra persona comentó que siempre la dejaban fuera de las fotos familiares, que nunca tenía una tarjeta con su nombre y que los regalos que recibía eran cosas genéricas, compradas a último momento en un aeropuerto. Entonces, Nora, la sobrina de Carolina, escribió directamente en el grupo, frente a todos. Sabemos que esto no fue algo aislado. Llevas tratando a Elena como si no fuera parte de esta familia desde el primer día. Yo ya no voy a fingir más. Eso fue lo que rompió el silencio. Al finalizar esa semana, la familia se había dividido por completo. Algunos se mantuvieron del lado de Carolina y mis padres, quienes insistieron en que todo estaba siendo exagerado, que éramos demasiado sensibles, que los niños no se fijan en esas cosas. Pero otros, incluso personas con las que no hablábamos hacía años, nos enviaron mensajes de apoyo. Nos dijeron que estaban orgullosos de nosotros, que ojalá hubieran alzado la voz antes, que se alegraban de que finalmente alguien lo hubiera hecho. Y Elena, ella recibió mensajes de primos con los que casi no tenía contacto. Algunos le pedían disculpas, otros le decían que la extrañaban. Incluso hubo quienes le propusieron reunirse si ella estaba de acuerdo. Dejamos de responder por completo a Carolina y a mis padres. Unos días después, los bloqueamos. La última vez que supe de mi madre fue cuando me envió un mensaje diciendo: están destruyendo esta familia por un simple berrinche. Elena lo leyó por encima de mi hombro. No dijo nada, solo se levantó y se fue a su habitación. A la mañana siguiente, Andrés y yo nos sentamos con ella en la cocina y le preguntamos si quería invitar a alguien este verano. Nos miró y preguntó, ¿puedo elegir yo? Le dijimos que sí. Sonrió y nombró a 4 primos, todos los que se habían acercado con mensajes sinceros. Creamos un grupo con ellos y empezamos a planear un viaje de fin de semana. Solo nosotros. Y se sintió bien, tranquilo, simple, como volver a empezar. No obtuvimos justicia, pero ganamos claridad. No buscamos venganza, pero encontramos paz. Y Elena dejó de quedarse al margen. Dejó de revisar su teléfono en busca de aceptación. Ya no pregunta si la han olvidado. Camina diferente, con la espalda recta, con paso firme, como quien sabe que pertenece, porque nosotros construimos un lugar donde eso es verdad. No lo impusimos, solo decidimos, finalmente, que ya era suficiente. Y lo dijimos en voz alta. Han pasado 5 años. Elena cumplió 16 la semana pasada. Pasó el día en la playa con 3 de esos primos. Sí, esos mismos. Los que se quedaron. Los que vieron más allá del ruido y eligieron la bondad. Llevaron cupcakes, no por obligación, sino porque les nació hacerlo. Uno de ellos le regaló un libro con una nota escrita
escrita a mano. Ella lo leyó 2 veces. Todavía recuerda ese crucero. No por el barco ni por las excursiones, sino por el muelle, el calor, la toalla que nos soltaba. Recuerda cómo se sintió al ser dejada de lado. Pero más que eso, recuerda lo que vino después. Recuerda lo que significó que la eligiéramos. Y yo también lo recuerdo. Ese día perdimos a muchas personas, pero no nos perdimos a nosotros mismos.